Sí han estado en más de una protesta, pero han estado en más de una protesta porque las protestas son un vehículo eficiente para obtener determinados resultados. Entonces, se meten a una protesta para ir avanzando en su proyecto étnico. En este momento, ¿en dónde están? Están buscando que les den territorio, pero para poder lograr alguna conquista, tienen que en algún momento subirse a la camioneta, algún tipo de enfrentamiento. Y cuando ya les conviene, transan y se bajan de la camioneta. La protesta de octubre del 2019 nace del pueblo. La CONAIE se sube a la camioneta cuando ve que hay un conflicto, para ver qué pesca Río Revuelto. Y cuando ve que el tema ya coge cierto color, para poder negociar, se bajan de la camioneta. Y dejan al movimiento, dejan a la protesta, la dividen a la protesta. Entonces, gente de izquierda, son gente de izquierda. Ellos están más cerca de Nebot, más cerca de Lazo, más cerca de Moreno. Ya, él está en la sesión aquella, en la malhadada sesión de octubre del 2019, donde transaron en contra de la protesta popular, porque la protesta popular no era solamente de la CONAIE, era una protesta que nació en las calles de Quito. Entonces son eso. Ahora, como sociedad, son parte del Ecuador, merecen el respeto, merecen que, no como etnia, sino que son en algunos segmentos, no todo, porque ahí también hay estratificación social. Hay indígenas dorados, medianos y también los que están hechos pedazos. O sea, el Ecuador no se divide en etnias desde el punto de vista económico, social y político. El Ecuador es un país que está destrozado y prácticamente estratificado en diferentes estratos sociales, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Entonces una cosa, pero ahí nos confundimos, pensamos que todos los indígenas son pobres. No, todos los indígenas no son pobres. Muchos indígenas viven mejor que el que vive en la Prosperina o que el que vive en el Comité de Pueblo de Quito. La política no se la analiza solamente desde los candidatos, sino que se la analiza desde la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Voy a explicarlo. Por ejemplo, en el Ecuador, del 100% de electores, ¿cuánto es gente de derecha convencida? Y dentro de la derecha recalcitrante, neoliberales. Derecha más ortodoxa, otro tipo de derecha. Y así usted va segmentando y va por porcentajes. ¿Cuántos son de centro? ¿Cuántas propuestas son de izquierda o aparentemente de izquierda? Y así va distribuyendo el queso. Incluso dentro de ciertas tendencias, el populismo juega algo importante. Por ejemplo, si usted, me va a entender la gente, no quiero a nombres, si un porcentaje de ecuatorianos les gusta una posición de una persona media zafada, media loca, van a escoger ese candidato, el que calce con la forma de pensar y de ser de la gente. O sea, la gente es la que en última instancia es la que manda. Entonces, viene el tema. ¿Por qué le decimos que la CONAIE es de izquierda? La CONAIE no es de izquierda. Tal vez, escúcheme, tal vez Leonidas Issa, él como persona, que es parte de la CONAIE, pero es una golondrina no hace verano. Digamos que él tiene un pensamiento en algunas cosas algo progresista, él. Pero precisamente por tener ese pensamiento a veces que sale del común de la CONAIE, lo acusan de mariateguista dentro de la CONAIE. ¿Qué es ser mariateguista dentro de la CONAIE? Es ser seguidor de Juan Carlos Mariátegui, el pensador y político peruano que creó el Partido Comunista del Perú y el Partido Socialista en el Perú. Entonces, más bien lo acusan a Leonidas Issa, lo acusan dentro de la CONAIE, le dicen, tú eres mariateguista, pero como algo que va en negativo de ellos. O sea, entonces entendamos cuál es la mentalidad del gran conglomerado. Estoy hablando del 90% de la dirigencia indígena. No es mariateguista, no es izquierdista, por eso le ven ese pero a Leonidas Issa. Ahora, entonces, primera conclusión, la CONAIE no es de izquierda. La CONAIE es un movimiento político
con profundo contenido étnico. Dígame en qué momento usted le ha escuchado hablar de eso a Marlon Santi, a Vargas, a Salvador Quispe. Dígame una sola vez que usted le haya escuchado decir somos de izquierda. Ya, el único que algo maneja ese discurso es Leonidas Issa, y por eso lo critican dentro del movimiento. Por eso lo critican. Entonces ellos no son de izquierda. Ellos son un movimiento étnico que lucha por reivindicaciones étnicas. Ellos no se ubican dentro del espectro nacional a discutir temas de política económica, temas de política jurídica, temas de ese tipo de cosas, no, de política social. Ellos todo lo miran bajo únicamente el filtro y el mirar de los intereses étnicos que tienen como un grupo de personas que de acuerdo al censo poblacional no superan el 7% de la población nacional. Esos son, y no son más que eso. Pero siempre hay un tema que hay que verlo. Sí han estado en más de una protesta, pero han estado en más de una protesta porque las protestas son un vehículo eficiente para obtener determinados resultados. Entonces, se meten a una protesta para ir avanzando en su proyecto étnico. En este momento, ¿en dónde están? Están buscando que les den territorio. Usted va a escuchar unas 3 entrevistas, o si quiere, una de Leonidas Issa, otra de Quispe y una tercera de cualquiera de la CONAIE. Y usted en una entrevista vaya notando cuántas veces dicen, vamos a ir a nuestros territorios a tal cosa, porque en nuestros territorios vamos a decidir, y en nuestros territorios, y territorio. Eso es lo único que les falta para ser un estado dentro de otro estado. ¿Por qué? Porque dicen que tienen el elemento humano, que es base para tener un estado, ¿no es cierto? Ya tienen jurisdicción indígena, en mala hora, porque esa jurisdicción indígena, esa justicia indígena no existió en la fase anterior a la presencia de los españoles. Es diferente totalmente. Pero tienen algo de eso. ¿Qué les falta? Territorio. Y ahí sí, chao, enarbolan la bandera del Cusco, que es la bandera del Tahuantinsuyo, que es la bandera de Pachacuti, y se declaran independientes. Entonces buscan territorio. Pero para poder lograr alguna conquista, tienen que en algún momento subirse a la camioneta, algún tipo de enfrentamiento. Y cuando ya les conviene, transan y se bajan de la camioneta, como hicieron en octubre del 2019. Se bajaron y le dieron oxígeno. Le dieron, Leonidas, voy a poner en lenguaje coloquial, Leonidas Issa le dio respiración artificial para que sobreviva en el 2019. Ya, él está en la sesión aquella, en la malhadada sesión de octubre del 2019, donde transaron en contra de la protesta popular, porque la protesta popular no era solamente de la CONAIE, era una protesta que nació en las calles de Quito. Fíjese una cosa que es bien interesante. La protesta de octubre del 2019 nace del pueblo. La CONAIE se sube a la camioneta cuando ve que hay un conflicto, para ver qué pesca Río Revuelto. Y cuando ve que el tema ya coge cierto color, para poder negociar, se bajan de la camioneta. Y dejan al movimiento, dejan a la protesta, la dividen a la protesta. Entonces, gente de izquierda, son gente de izquierda. ¿Acaso no lo visitaron a Moreno y dijeron que estaba bien la elevación de los combustibles? Ellos están más cerca de Nebot, más cerca de Lazo, más cerca de Moreno. Los indígenas tienen una situación que les favorece en las protestas sociales, porque cuando usted se toma una vía, por ejemplo, no una vía, la Panamericana, no, pero en ciertas zonas donde usted puede ejercer un paro de transporte, detener la libre circulación de vehículos. Entonces ellos tienen esa facilidad de en algún momento hacerse presentes. Y la gente, voy a decir algo que es duro, y yo no me cuido, mi querido Richard. La gente a veces por comodidad deja que los indígenas, el movimiento indígena, peleen sus derechos cuando ellos están en otro patín. Entonces, deja nomás que los indígenas protesten. Sí, pero ellos están queriendo crear otro estado. ¿Te entiendes? Están con otros objetivos.
Pero además una cosa que yo me cansaré, soy un llanero solitario en esto y en otras cosas más. Llanero solitario, porque a mí lo que me interesa es hablarle a la gente con la verdad. Yo no calculo y digo por si acaso mañana necesito unos votitos y por si acaso tal o cual cosa. Mira, los incas inician su conquista. El tema de los incas es interesante. Los incas siempre fueron dominados por los pueblos circundantes. Y aquí hay una lección de vida. Los incas eran dominados hasta que aparece Pachacuti. Y Pachacuti invierte la cosa, la mejor defensa es el ataque. Y dijeron, ¿por qué nos dejamos dominar? Dominemos, es la mejor manera de que no nos dominen. E inician la conquista del Tahuantinsuyo. Iniciada la conquista del Tahuantinsuyo, por ejemplo, el otro día miraba un dato de prensa que me molestó. Porque decía más o menos, decían el Capac Ñan, el camino del Inca. O sea, como que era para la civilización. No, el camino del Inca fue diseñado y construido para la conquista incaica de los pueblos. Porque sin camino no podías conquistar. Entonces, vinieron a conquistar muchos pueblos. Y en lo que es el Antisuyo, que somos parte del Tahuantinsuyo, el Antisuyo es el norte, la mejor región del Tahuantinsuyo, la región más fértil. ¿Te puedes imaginar lo que es, lo que era en ese momento y lo que sigue siendo hoy, lo que es el territorio del Ecuador? O sea, valles fértiles, valles de un verdor increíble, aptos para todo tipo de producción. No tenemos los desiertos que tiene el Perú, ni las partes difíciles que tiene Bolivia, ni Chile. Nosotros somos mucho mejor aventajados en la geografía. Y entonces a conquistar el Tahuantinsuyo, por eso cuando vinieron se quedaron. Entonces vinieron a conquistar, pero el sistema de conquista incaica era un sistema perverso, porque bajo el sistema Mitimae, o Mitmae o Mitimae, traían pueblos desde el ombligo de ellos, destruían los pueblos que conquistaban y se asentaban en las instalaciones y en las casas y en las chozas donde había un pueblo que ya lo desbarataron, lo destruyeron y prácticamente lo desaparecieron. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la Sierra Ecuatoriana? Tenemos una cantidad de etnias traídas del sur. Y una vez tenía un debate con Salvador Quispe en una universidad de Quito sobre temas de indigenismo y todo. Y le mostraba la página web del pueblo Saraguro, no una página mía, donde el pueblo Saraguro decía, venimos del Collao, no del Callao. Callao es un puerto cerca de Lima. Venimos del Collao, somos originarios del Collao. Entonces los Saraguros, por ejemplo, ellos no son de acá, originarios ni ancestrales, vinieron con la conquista incaica. Entonces, si eso no entendemos, entonces vamos a pensar, porque siempre le dicen esto, Leonidas Issa, Vargas, Santi, todos le dicen lo mismo, porque somos los pueblos ancestrales. No, no son ancestrales, vinieron en la conquista incaica. Además eran mestizos antes de venir, porque no existe pueblo en el mundo que pueda decir yo soy una raza pura. Y si aceptamos eso, entonces estamos aceptando la teoría de Hitler. Estamos pensando que hay razas puras. Ellos ya vinieron mezclados y acá vino nuevamente otro mestizaje con los españoles. Por eso tienen esos apellidos que tienen. Vargas es un apellido castizo. Leonidas Issa es un apellido vasco. Y el segundo apellido, Salazar, Issa Salazar, es un apellido castizo. Salvador Quispe, el segundo apellido es Lozano. Santi es un apellido italiano. Entonces, ¿dónde lo ancestral? ¿Dónde lo ancestral? O sea, nos cuentan algo y también hay una deformación cultural que nos la venden como que fueran muchos de los aspectos de su cultura, como que fueran verdaderas expresiones de su cultura antigua. No es cierto. Aquí te voy a decir lo que decía Piero cuando escribió esa hermosa canción de los americanos. En una parte dice, burlándose de los americanos, dice, y les venden cosas nuevas. O sea, qué sé yo, una olla de barro que dicen, vea, esto es de la civilización inca, de la civilización chimú, de la civilización chanca, de no sé qué, de no sé cuánto.
les venden cosas nuevas, recién envejecidas, para americanos. Pues muchas de las cosas que nos venden son cosas nuevas, recién envejecidas. Entonces son eso. Ahora, como sociedad, son parte del Ecuador, merecen el respeto, merecen que, no como etnia, sino que son en algunos segmentos, no todo, porque ahí también hay estratificación social. Hay indígenas dorados, medianos y también los que están hechos pedazos. Igual que lo que pasa con las grandes urbes, con todo. O sea, el Ecuador no se divide en etnias desde el punto de vista económico, social y político. El Ecuador es un país que está destrozado y prácticamente estratificado en diferentes estratos sociales, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Entonces una cosa, pero ahí nos confundimos, pensamos que todos los indígenas son pobres. No, todos los indígenas no son pobres. Muchos indígenas viven mejor que el que vive en la Prosperina o que el que vive en el Comité de Pueblo de Quito. Entonces no, es otro problema, pero nos lo venden como que ellos son los que están reivindicando que fueron nominados. Pero además voy a decir otras cositas. Ellos son los causantes de la debacle que fue cómo se dio la conquista española. Porque verás Richard y los ciudadanos que me escuchan. Los españoles cuando desembarcan en Tumbes, se enteran, porque ya tenían su informante y gente que ya venían desde Panamá, ya los capturaron y sabían cómo eran estos pueblos. Ahí estaba Felipillo, entre otros. Y se enteran que hubo una gran guerra entre el norte y el sur del Imperio Incaico, del mismo Imperio Incaico. Porque los incas del norte eran incas y los incas del sur incas. Pero se pelearon por una cantidad de razones que si quieres en algún momento te lo desagrego de pe a pa. Se habían peleado y ganó, en esa guerra ganó el norte contra el sur, tanto que los ejércitos de Quisquís se tomaron el Cusco, ¿te puedes imaginar? Los ejércitos de Quisquís, y Quisquís no era un general quiteño, era un general de raíces incas del sur, igual que Calicuchima, igual que todos ellos, porque son etnias venidas del sur, pero que se pelearon entre ellos y ganó Atahualpa esa guerra. Lo apresó a Huáscar. Y en medio de ese desenlace de esa guerra interna, llegan los españoles. Y los españoles, cuando llegan, se dan cuenta que no se topan con un imperio íntegro, unido, monolíticamente compactado, sino partido en dos. Entonces se alían con el sur. Siempre el perdedor ve en el que vino de afuera la alternativa de alcanzar su libertad. Entonces se produjo una fusión entre los españoles y las etnias del sur. Y de esa manera los españoles pelearon su guerra de conquista con buena parte del ejército incaico del sur. La conquista de Quito, por ponerte un ejemplo, se la hizo con indígenas. ¿No es acaso que 300 españoles conquistaron todo el imperio? Entonces, todo esto hemos visto, entonces nos hacen creer que han sido los avasallados. Ellos se entregaron a los españoles. Por eso cuando Simón Bolívar visita el Cusco, después de la campaña libertaria, le dedica un discurso el cacique Choquehuanca y le dice: vos sois el enviado de la providencia. Nuestra raza pecó y tú fuiste enviado para redimirnos. Nuestra raza pecó. ¿En qué pecó? Que se aliaron con los españoles. Entonces, los temas son de otra manera, pero en el espectro político de hoy no podemos tolerar que nos presenten una bandera que no es nuestra, no es ecuatoriana. La bandera de Tahuantinsuyo. Es la bandera de cualquier persona que me esté escuchando. Puede por internet buscar y ponga bandera del Cusco y le sale la bandera del movimiento Pachacuti de acá del Ecuador. Entonces, el líder de la conquista incaica, Pachacuti. ¿Cómo se llama el movimiento en el Ecuador? Pachacuti. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Buscan ver cómo se afianzan, a ver si mañana les dan territorios. Y crean y negocian de tú a tú con el Estado ecuatoriano. Ahí está la bandera del Cusco.
y la misma de Pachacuti. Es la del Cusco, el día de hoy. Si tú estás en el Cusco hoy, 22 de julio del 2024, y vas a la plaza principal, esa bandera está izada allí, junto a la bandera peruana. Claro, es la bandera de la ciudad del Cusco. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver con el Cusco? ¿Qué tenemos que ver con el Cusco? Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá